que habla del lóbulo occipital, sensitivo, parietal, motor, frontal. Generalmente dura menos de 60 minutos el aura y generalmente también la cefalea es después del aura, aunque puede algunas veces acompañarla también. Y cuando hay cefalea, que no es en todos los casos, pues tiene las mismas características que vimos en la cefalea o la migraña sin aura. Recurrente, moderada severa, fobia, aumenta con la actividad física, unilateral, de 4 a 72 horas, náusea, vómito y es pulsátil. Bien, entonces lo que vemos precisamente ahí con la liberación de histamina y el edema neurogénico como parte importante en la génesis del dolor, provocando vasodilatación, ya que se modula con el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el CGRP. Insistimos mucho en eso porque el tratamiento más importante o más frecuente o más actual tiene que ver con ese péptido. A ver, esta es una arteria en situación normal. Está el chavo, está feliz, está contento con su sensibilidad. En la primera fase de la migraña vamos a tener una vasoconstricción. Denme un segundo. Bueno, sí. Estoy en clase en línea en la universidad, soy médico. Perdóneme, ¿es muy urgente? No, sí, por favor. Sí, gracias. Pues a ver. Entonces, la vasoconstricción es la primera parte. Bien importante ahorita que entendamos esto. Fíjense bien. La vasoconstricción hace que no tenga buen flujo sanguíneo una parte del cerebro. Y es una isquemia. La isquemia, según la zona del cerebro, pues va a ser el aura. El aura más común es el aura visual, lo que significa que frecuentemente será el lóbulo occipital el que presente este fenómeno de aura. O sea, por la falla, por la isquemia. Inmediatamente la respuesta es la vasodilatación. Ahora, muy importante, si esta vasodilatación es muy poquito, poco a poco, muy suave, entonces viene la vasodilatación, aumenta el flujo, desaparece la isquemia y se quita el aura. Ya, aura de migraña sin cefalea. Pero si la vasodilatación, esta que estamos viendo ahí, es brusca, ¡pum! Si es severa, es brusca, que casi es en todas las veces, entonces vendrá el dolor por la vasodilatación brusca. Me adelanto un poco. En la migraña siempre hay una vasoconstricción inicial. De manera que un paciente que tiene muchas crisis, lo que yo debo de darle es un vasodilatador como preventivo. ¿Por qué? Porque la vasodilatación no es la parte de adelante que vemos, no es esta. Pero con un vasodilatador controlado, nunca tendré la vasoconstricción inicial. En cambio, en la fase aguda, ya que está la arteria dilatada, ahí se utiliza un vasoconstrictor. Entonces, el vasoconstrictor, como la cafeína, el glutamina, principalmente, pues esos, al bajar el calibre, quitan el dolor. Pero un vasodilatador dado en esta fase, entonces no deja que el paciente entre en la primera fase y por lo tanto no vendrá la segunda tampoco. Entonces el paciente empieza con un fenómeno visual que está permanente y que va aumentando y que puede ir asociado también a problemas sensitivos. Esto fue descrito por el doctor Leao y que sabemos ahora que la descarga anormal con los cambios en el flujo sanguíneo que ya vimos, vienen del lóbulo occipital hacia adelante. Y hay que las características del aura
Pues ahí es una de las características más certeras de la crisis migrañosa. Que por otro lado, el diagnóstico no se hace con una prueba, es decir, no hay un marcador, un laboratorio. ¿Cómo salieron los laboratorios para migraña? ¿Positivo migraña? No. Y tampoco miran la tomografía tiene migraña, no se ve tampoco en imágenes. El diagnóstico es clínico y con la información clínica que tenemos, la respuesta a los medicamentos. Bien, de acuerdo a los criterios de la Sociedad Internacional para Migraña, para cefaleas, entonces hay antecedentes familiares, casi del 50%, el inicio antes de los 45 años en Laura y la asociación con la menstruación, y también tratando de excluir alguna otra enfermedad. Los problemas sensitivos, las parestesias también se llegan a presentar generalmente del mismo lado que los fenómenos visuales. Y bueno, nos falta un poquito más de fisiopatología nada más. Ya recordamos que el nervio trigémino juega un papel importante. El núcleo del trigémino, el ganglio aquí, más que el núcleo, perdón, el ganglio del trigémino, ahí vienen los péptidos vasoactivos que van a trabajar ahí. Pero existe una comunicación hipotalámica. ¿Por qué no nos duele la cabeza todos los días y todos los días hay vasodilatación? Porque tiene que estar aumentada la sensibilidad. ¿Y cuando aumenta? Bueno, a nivel hipotalámico hay unas neuronas, una especie de neuronas que funcionan activando o aumentando la sensibilidad de los vasos. De manera que si yo tengo mi reloj biológico activo, no tengo dolor, pero tengo susceptibilidad a que llegue algún desencadenante. ¿Cuándo tengo mi reloj biológico activo? En la fase prodrómica, que es más del 60% de los casos, entonces tendremos cambios en el estado de ánimo, o muy triste, muy contento, cambios en el estado de alerta, o muy somnoliento, con insomnio, cambios en el apetito, o quiere decir que puede tener mucha hambre o tener poca hambre el paciente. Bien, todo eso se origina en el hipotálamo y en el lóbulo frontal. Ya la aura, que se presenta del 20 al 30% de los pacientes, generalmente van síntomas visuales, como ya vimos, y después podrían venir síntomas sensitivos y síntomas motores, hormigueo adormecido. Ya que pasa el dolor de la fase migrañosa, que tienen casi todos los pacientes, pues van a tener, que ocurre en el 90% de los pacientes, puede durar varios días con alertamiento, agotamiento, fatiga, trastornos de concentración, irritabilidad, actitud, etc. La migraña es más que solo cefalea, es un complejo sindromático caracterizado por diferentes síntomas, en donde el 46% de los pacientes tienen 5 síntomas. Y ahí vemos 23%, 4 síntomas, 16%, 6 síntomas, y bueno, solamente un 2% tienen un solo síntoma que se supone que sea la cefalea. Porque la cefalea ocupa entonces casi el 80% de los casos como el síntoma más frecuente, el síntoma más presente de la crisis migrañosa. La interferencia con las actividades diarias, la náusea, la fotofobia, la fonofobia y el vómito. Bien, eso sería nuestro complejo sindromático. Hay diferentes escalas de dolor. La escala más sencilla, preguntar al paciente del 0 al 10, que el 10 es el peor dolor. Los ángeles de todos varían entre 9 y 10 y pueden decirnos que van mejorando de acuerdo a cómo vaya pasando el tiempo. Esto es nuestro reloj biológico, que es de donde se desencadena la irritación, el disparo del nervio, liberación de neurotransmisores, la extravasación sanguínea y el dolor y la nueva liberación. Y esto hace un círculo vicioso. Los desencadenantes. Como el paciente tiene perdido su reloj biológico, y eso ahí depende de una educación del paciente, tendremos entonces estrés, fatiga, algunos alimentos, cambios hormonales, otros como desvelo, como ayuno prolongado, como luz intensa, como
olores raros. Y bueno, lo que normalmente vemos que de alguna u otra forma siempre va a haber que la migraña va a alterar el desempeño, las relaciones familiares, el desempeño laboral, obviamente hasta económico por lo costoso que es la atención de los recursos de salud, y además lo que sería el ausentismo laboral, o lo que a veces es peor, que es el presentismo. El paciente, la persona está trabajando, pero está nada más, no trabaja, trabaja mal, porque eso puede estar ocasionando la migraña. Ya vimos que hay que descartar una causa orgánica, y bueno, vamos a empezar ya con el tratamiento. ¿Alguna pregunta hasta lo que llevamos ahorita? Todo bien, doctor. Doctor, entonces, Perfecto. podríamos decir que prácticamente todo podría desencadenar o detonar una migraña en pacientes, bueno, en algunos pacientes, no en todos, pero sí en algunos pacientes. A ver, no entendí la pregunta. ¿Los desencadenantes? Sí, los desencadenantes en cualquier paciente hay que estudiarlos. O sea, eso se le encarga mucho al paciente. El mismo paciente dice, tú le das una lista, esa lista de desencadenantes, entonces el paciente ya sabe que tiene que estar prevenido. Cuando tiene la crisis de dolor, se le pide que en cuanto salga la crisis, lo más pronto posible, haga una especie de bitácora lo que está haciendo en los 2 o 3 días anteriores, para ver si es el desvelo, el ayuno prolongado, los alimentos, etc. Eso es una lista que le damos a los pacientes, que mañana la ponemos para explicar esa parte de los desencadenantes. Pero sí, casi todos los pacientes al menos tienen 1 o 2 desencadenantes. Hay unos que son más frecuentes que otros y los vamos a revisar. Vienen ahorita aquí, aquí vamos a ver algo de eso, ¿sale? Sí, doctor. Bien. Entonces tenemos los tratamientos populares. Ya le digo a la comadrita que se ponga unas telitas de papa o los chiqueadores o alguna otra cosa así, o lo que venden en los mercados, independientemente de los tratamientos televisivos que también son muy famosos. Bien. Desde el punto de vista del manejo, ahí están las medidas generales, van a incluir checar precisamente los desencadenantes. Eso se tiene que hacer. También ver la posibilidad del manejo farmacológico, que será en 2 tipos, preventivo o de la fase, digamos, preventivo, o el abortivo de la fase aguda, que serían los medicamentos. Esta parte ahora es importante. Fíjense, las medidas generales, esa es parte, ahí no vamos a hablar de medicamentos. Es una terapia psicológica. Doctor, ya no se escucha. Sí, a ver, ¿ya me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Mejor? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor, A ya ver, se lo escucha. vamos a poner un ejemplo que sí, es un poquito medio bruto, pero ven. Vamos a suponer que ustedes hagan de cuenta que no están estudiando medicina, no saben nada de medicina, están en arquitectura, ingeniería, leyes. Y a esta edad les va a dar su primera crisis migrañosa. Pero vamos a suponer que no saben nada de medicina. Ahorita pues, si les da una crisis migrañosa ya saben, pero no saben. Entonces, imagínense que un día despiertan temprano y de repente
súbitamente pierden la vista. O ven luces o manchas de un lado, pierden la vista, terrible. Poquito tiempo después, no saben, están todos asustados de eso, cuando empieza el dolor fuerte, pulsátil en la mitad de la cabeza, vienen unas náuseas increíbles y después vómito. ¿Sí? Entonces, ya, vomitar. Terrible, se ponen mal. Entonces, ¿qué es lo que piensa alguien que no sabe nada de medicina, que no puede pensar eso? Pues el primer pensamiento es que tienen un tumor en la cabeza. ¿Y dónde que una vecina de ustedes, en un departamento más adelante, se acaba de morir de un tumor en la cabeza? Entonces, pues estamos todos, en ese momento pensamos lo peor. Entonces vamos con el médico y lo que tenemos que hacer como médicos, pues es explicarle al paciente por qué vomitó, explicarle por qué son las luces o la pérdida de la vista transitoria, por qué se le durmió el brazo, etc. Esto debe de dar de seguridad. Sin embargo, aquí se presenta una situación. Si el paciente, no son claros ustedes, que generalmente eso pasa, a veces aunque estamos muy claros, el paciente no está tranquilo. Es que este doctor no me mandó a hacer ningún estudio, no me mandó a hacer una tomografía. Eso está mal. Entonces el paciente necesita a veces una tomografía. ¿Sabemos que es migraña? Sí. Tenemos, ya como médicos, tenemos el conocimiento de que es migraña. Por más que le explico, el paciente no va a quedar tranquilo si no está seguro de que no tiene nada. Hay que hacerle una tomografía simple para ver que no tenga mayor cosa, y eso va a ayudar a que el paciente esté con un estado emocional adecuado. O sea, estrictamente, desde el punto de vista médico, no sería necesario una tomografía en un paciente con una migraña muy florida, muy característica. Sin embargo, pues sí, por lo regular hay que pedir la tomografía para tranquilizar al paciente. Recordar que puede haber otras causas, otros dolores de cabeza asociados, como la cefalea tensional o la cefalea por abuso de analgésicos. Y vamos a trabajar mucho en los factores desencadenantes. Cada paciente puede ser diferente. Los factores desencadenantes, por ejemplo, tensión emocional, cambios de conducta. Por ejemplo, el paciente come todos los días a las 2 y debe comer a las 3 de edad. Malos hábitos al comer y dormir. Otros factores desencadenantes de tensión. Factores ambientales como luz brillante o parpadeante, ruido fuerte, olores, cambios climáticos. O los alimentos y bebidas con algunos alergenos como la feniletilamina, tiramina, glutamato monosódico, nitratos, nitritos, aspartamo. Cambios hormonales como podría ser el uso de suplementos estrogénicos o algunos otros medicamentos que pueden incrementar la cefalea. Hay terapias alternativas que pueden ayudar, como las que ven ahí, la fisioterapia, quiropráctica, hasta la relajación y la hipnosis. Pero estas terapias básicamente lo que ayudan es a quitar el factor estrés, que como sabemos, el factor estrés es uno de los más importantes. Los alimentos que tienen sustancias que pueden causar o desencadenar dolor